20 plantas de interior que crecen sin luz solar. Muy buenas, herbolarios. ¿Y si te dijera que algunas de las plantas de interior más impresionantes, más exuberantes y más dramáticas que puedes cultivar no necesitan ni un solo rayo de sol directo? Plantas que prosperan en ese rincón oscuro del salón, en el baño con una ventana mínima, en la oficina que no tiene ventanas, en ese pasillo donde llevas años diciéndote que es imposible tener nada vivo. La mayoría de la gente no lo sabe, pero mientras todos matan sus plantas por darles demasiado sol o se estresan buscando la ventana perfecta, hay plantas que activamente prefieren la sombra. Plantas que son genuinamente más fáciles de cultivar con poca luz. Plantas respaldadas por la biología de los sotobosques tropicales, donde la luz directa no llega nunca. Y hoy te voy a mostrar 20 de ellas que van a cambiar completamente la forma en que piensas sobre la jardinería de interior. Quédate hasta la planta número 19. La llaman casi indestructible por una razón. Ha sobrevivido en minas y en refugios antiaéreos. Y la planta número 20 es la más tolerante a la sombra de toda esta lista. Sentada en el rincón de tu habitación con sus hojas brillantes y perfectas, prácticamente desafiándote a intentar matarla. Dale al like si ya tienes alguna de estas y suscríbete. Publicamos cada semana. Hay algo que nadie te cuenta cuando empiezas a tener plantas en casa. Te venden la planta, te dan las instrucciones genéricas, luz indirecta brillante, y te vas a casa a buscar ese sitio perfecto junto a la ventana que resulta ya está ocupado por otras plantas o simplemente no existe en tu piso. Entonces la planta muere. Y la conclusión que sacas es que no tienes mano para las plantas, que tu casa no tiene suficiente luz, que el cultivo de interior no es para ti. Pero el problema no eras tú. El problema era que nadie te había dicho que hay plantas que no solo toleran la poca luz, sino que la prefieren, que han evolucionado durante millones de años en los sotobosques tropicales, creciendo bajo doseles densos donde la luz directa es prácticamente inexistente, y que han desarrollado sistemas de fotosíntesis tan eficientes que pueden prosperar en las condiciones de luz que tiene cualquier habitación normal. Esas plantas existen, son accesibles, y hoy te las muestro todas. Esta lista va de impresionante a absolutamente legendario. 3 cosas para mantenerte. Primera, hay una planta en esta lista que hace algo que casi ningún otro vegetal hace. Cada noche sus hojas se cierran lentamente, como manos que se juntan en oración. Cada mañana vuelven a abrirse. En una habitación con poca luz, donde los cambios de intensidad son más sutiles, ese movimiento se vuelve casi hipnótico. Y es completamente natural. Segunda, una de estas plantas produce flores tan geométricamente perfectas, con un aroma tan intenso, que la gente que las ve en directo por primera vez piensa que son artificiales, y florece en condiciones de luz baja, donde ningún otro vegetal con flores tiene ninguna posibilidad. Y tercera, las 2 últimas de la lista han sido documentadas sobreviviendo en minas, en garajes sin ventanas, bajo iluminación fluorescente durante años sin ningún otro cuidado. Hay una razón por la que son las plantas que todo el mundo recomienda cuando alguien dice que no puede con ninguna planta. Es que son prácticamente imposibles de matar. Empezamos. Planta número 1. Gasteria. Gasteria especies. La suculenta que olvidó que necesitaba sol. Y prospera mejor sin él. Empezamos con una sorpresa. Cuando la gente piensa en suculentas, piensa en desierto, en sol cegador, en alféizares bañados de luz durante horas. La gastería tira todo eso por la ventana. Esta suculenta compacta produce hojas gruesas en forma de lengua, a veces moteadas, a veces con bandas, a veces verde intenso o jaspeadas de blanco. Tiene el aspecto de algo que debería vivir en el Sáhara. Pero a diferencia de sus parientes, el aloe y el agave, la gastería evolucionó en las quebradas umbrosas y los afloramientos rocosos de Sudáfrica, creciendo bajo plantas más grandes y salientes de acantilados. Evolucionó literalmente para la sombra. La mayoría de las suculentas se estiran, palidecen y colapsan sin luz intensa. La gastería simplemente sigue adelante, mantiene su forma, conserva su color y sigue produciendo hojas nuevas, incluso en condiciones de luz indirecta o baja, que enviarían a otras suculentas a un declive lento. Es la planta de inicio perfecta para cualquiera que haya renunciado a las suculentas porque no podía darles suficiente sol.
La planta de entrada que demuestra que no todas las suculentas necesitan sol y abre los ojos a lo que es posible en los rincones más oscuros de tu casa. Planta número 2. Vid de uva, hiedra de uva. Cissus rombifolia. La enredadera ignorada para los rincones oscuros, más elegante de lo que parece y casi autónoma. La vid de uva no recibe la atención que merece. Mientras todos compiten por espacio en la ventana para sus potos dorados, esta enredadera de cuidado sencillo con sus características hojas lobuladas espera pacientemente al fondo del vivero a ser descubierta. Cissus rombifolia crece de forma natural en los suelos de los bosques y a lo largo de los bordes de los doseles de jungla umbrosos. Sus hojas tienen una ligera textura brillante que capta la poca luz disponible en las habitaciones oscuras, dando a toda la planta una calidad exuberante y viva. Lo que la hace especial, está prácticamente adaptada de forma única al tipo de condiciones de luz que realmente tenemos en la mayoría de los hogares. No luz. Indirecta, brillante. No sol directo. Solo la luz ambiente de una habitación normal. Tolera el aire seco, las temperaturas frescas y los rincones oscuros con una paciencia que la mayoría de las plantas no pueden gestionar. Dale algo de donde caer desde una estantería alta o déjala trepar por un pequeño soporte. La planta que lleva años esperando en el vivero a que alguien la descubra. Vale la pena ese descubrimiento. Planta número 3. Planta de lunares. Hypoestes phyllostacha color en la oscuridad. La única planta de esta lista donde la sombra intensifica el color en vez de apagarlo. La mayoría de las plantas de follaje colorido son perseguidoras del sol. Cuanta más luz, más intenso el color. Esa es la regla habitual. La planta de lunares la rompe por completo. Hypoestes phyllostakia produce hojas salpicadas de rosa o morado sobre un fondo verde. Algunas variedades parecen que alguien ha golpeado una brocha de pintura sobre ellas. Otras tienen hojas tan densamente moteadas que el color base casi desaparece. Es genuinamente una de las plantas de follaje visualmente más dramáticas que puedes cultivar. El truco es entender que aunque quiere una luz razonable, no puede manejar el sol directo en absoluto. El sol directo desvanece y quema esas hojas espectaculares. Con luz filtrada, indirecta o incluso bastante tenue, los colores permanecen vívidos y las hojas conservan su calidad pictórica. En la oscuridad, el color se intensifica. La planta que demuestra que no necesitas sol para tener el rincón más colorido de tu casa. Planta número 4. Singonio. Vid de flecha. Syngonium podophyllum. La transformadora. Sus hojas cambian completamente de forma a medida que madura y todo ocurre en la sombra. El singonio es una de esas plantas raras que se vuelve más interesante con la edad. Las plantas jóvenes tienen hojas sencillas en forma de flecha, de ahí el nombre. Pero a medida que la planta madura, esas hojas se transforman, desarrollan lóbulos, luego cortes profundos, luego finalmente una forma completamente compuesta con múltiples dedos que parece una especie completamente diferente. El singonio hace todo esto en la sombra. Es nativo del sotobosque forestal de Centro y Sudamérica, creciendo en el tipo de luz tamizada y filtrada que llega al suelo de la jungla. Las variedades son espectaculares. Verde con reflejo plateado, rosado, variegado en blanco, con tinte borgoña. Hay un singonio para cada esquema de color, y todos comparten esa cualidad esencial. Prosperan en las condiciones de luz indirecta y baja que muchos hogares realmente tienen. Una relación a largo plazo que vale la pena invertir. Se vuelve más hermosa cuanto más tiempo la tienes. Planta número 5. Peperomia. Peperomia especies. Más de 1000 especies. No es una planta, es un mundo entero. Y todas sus variedades comparten una tolerancia a la vida interior que raya en lo extraordinario. La peperomia no es una planta, es un mundo. Hay más de 1000 especies en este género y vienen en una variedad casi imposible, de formas, texturas y colores de hojas. Redondas, en forma de corazón, corrugadas, rayadas, rizadas, borgoña, plateadas, verdes, crema. Si encuentras una textura de hoja que te encanta, casi con seguridad, hay una peperomia que la tiene. La peperomia evolucionó como planta de sotobosque en regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo,
lo que significa que pasó millones de años siendo muy buena en aprovechar al máximo la luz filtrada y baja. Almacena agua en sus hojas gruesas, por lo que perdona el riego irregular, se mantiene compacta. La realidad práctica. La mayoría de las peperomias prosperarán en las condiciones de una habitación de interior normal, lejos de las ventanas, con luz ambiente, en espacios donde te han dicho que no crecerá nada. No necesitan ser mimadas, no necesitan ventanas brillantes. Si eres nuevo en las plantas o has perdido la confianza tras una serie de fracasos, empieza aquí. La peperomía reconstruirá tu confianza en tu capacidad de mantener plantas vivas. Herbolarios. Llevamos 5. 5 plantas que rompen las reglas de lo que creías posible en tus rincones oscuros. Ahora vienen las que hacen que la gente pare en mitad de una conversación y diga, «Un momento, ¿eso es real?». Las plantas de interior que parecen diseñadas por un artista y que precisamente prefieren mantenerse alejadas del sol directo. Planta número 6. Calathea. Calathea species. Arte vivo que prefiere la sombra. Si hay una planta que hace que la gente se pregunte si es real, es esta. Si hay una planta que hace que la gente pare en mitad de una conversación y diga, «Un momento, ¿eso es real?», es la calathea. Estas plantas producen hojas con patrones tan intrincados, tan precisamente dibujados, rayas, chevrones, plumas, acuarelas de rosa y morado, que parecen pintadas a mano. Y activamente prefieren vivir lejos de la luz directa. Las especies de calathea son nativas de los suelos de los bosques tropicales de Sudamérica, donde el dosel superior filtra prácticamente todo el sol directo. Han evolucionado para prosperar en condiciones de poca luz y humedad, y esas preferencias se traducen directamente al interior del hogar. Pon una calathea bajo la luz directa del sol, y verás cómo esos patrones preciosos se desvanecen. Manténla en una habitación umbrosa, y esos patrones se intensifican. Los colores se vuelven más vívidos, el contraste más marcado. También aprecian la humedad, lo que las hace perfectas para baños con luz natural limitada, y practican ese hermoso movimiento de hojas, plegándose hacia arriba por la noche, volviendo a abrirse por la mañana, creando una sensación de vida y personalidad que la mayoría de las plantas sencillamente no tienen. Arte vivo en un marco de verde, constantemente presente, perpetuamente impresionante, y se vuelve más hermoso cuanto más oscura es la habitación. Planta número 7. Helecho nido de pájaro. Asplenium nidus. El punto focal exuberante para habitaciones oscuras. Presencia arquitectónica real sin necesidad de luz. Los helechos y la poca luz tienen una relación natural. Piensa dónde crecen los helechos en la naturaleza. Bosques densos, paredes de cañones, orillas resguardadas de arroyos donde el sol directo nunca llega. El helecho nido de pájaro toma esa preferencia natural y la convierte en una de las plantas de interior con más presencia estructural que puedes tener. Asplenium nidus produce frondes largas, anchas y de bordes ondulados que emergen de una roseta central. Las plantas maduras pueden producir frondes de casi 1 metro de longitud, creando una fuente de verde profundo que llena un rincón con presencia y peso. Esta no es una planta delicada ni frondosa. Es sustancial, arquitectónica, algo que notas cuando entras en una habitación, y prospera con poca luz. De hecho, el sol directo es una de las pocas cosas que realmente la dañará, creando manchas pálidas y quemadas en esas frondes que de otro modo son impolutas. Manténla en un baño oscuro, un pasillo sombreado o cualquier habitación donde hayas tenido dificultades para encontrar plantas que funcionen. El punto focal para la habitación más oscura de tu casa. No solo sobrevive ahí. Ahí es exactamente donde quiere estar. Planta número 8. Planta oración. Maranta leuconeura. La planta que se mueve. Cada noche cierra sus hojas lentamente. Cada mañana las vuelve a abrir, en plena oscuridad. La planta oración es la única de esta lista que literalmente se mueve. Cada noche las hojas de Maranta leuconeura se pliegan hacia arriba lentamente, suavemente, como manos que se juntan en oración. Cada mañana vuelven a abrirse. Es un comportamiento llamado nastia nocturna, desencadenado por los cambios de luz. Y en entornos de poca luz, donde los cambios de intensidad son más sutiles, este movimiento se vuelve casi meditativo. Te encuentras observándolo, notándolo, comprobándolo.
Las hojas en sí son espectaculares. Venas rojas trazando patrones intrincados sobre fondos verdes. Marcas en espiga de arenque, en vez de un púrpura profundo que destella cuando una hoja capta la poca luz que hay. La planta oración se gana su lugar en una habitación oscura, tanto por su aspecto visual como por su comportamiento. Es de las pocas plantas que parece genuinamente viva de una manera que la mayoría de las plantas de interior simplemente no consiguen. Una planta que parece genuinamente viva de una manera que la mayoría de las plantas de interior simplemente no consiguen. Planta número 9. Planta de hierro fundido. Aspidistra elatior. El nombre lo dice todo. Hierro fundido. Sobrevive condiciones que matarían prácticamente cualquier otra planta. El nombre lo dice todo. Hierro fundido. Esta planta no recibió ese nombre como cumplido. Lo recibió porque generaciones de jardineros descubrieron por ensayo y error que era esencialmente imposible de matar. Aspidistra elatior produce largas hojas verde oscuro en forma de correa sobre una planta erguida que puede alcanzar entre 60 centímetros y casi 1 metro de altura. Tiene un aspecto formal, algo victoriano, perfectamente adaptado al tipo de interiores oscuros y elegantes en los que se hizo famosa. Y sobrevive. Genuinamente sobrevive. Condiciones que matarían prácticamente cualquier otra planta. Poca luz, muy poca luz, riego irregular, fluctuaciones de temperatura, polvo, abandono. La planta de hierro fundido lo supera todo. Los jardines botánicos la han utilizado durante más de un siglo en sus espacios de interior más complicados. Pasillos oscuros, salas de exposición, exposiciones en sótanos, porque sencillamente no falla. La investigación confirma que la aspidistra tiene una de las tolerancias más altas a la sombra profunda de cualquier planta de follaje ornamental. La planta que pones en el rincón más oscuro de tu casa y prácticamente olvidas, estará ahí cuando la recuerdes con exactamente el mismo aspecto que cuando la dejaste, imperturbable. Planta número 10. Aglaonema, hoja china. Aglaonema especies. La artista de colores para habitaciones oscuras lleva en los hogares desde la era victoriana por exactamente este motivo. Las aglaonemas siguen apareciendo en estas listas porque se lo merecen. Estas plantas producen hojas pintadas con plateado, rosa, rojo, crema y verde en patrones que parecen papel marmolado o vidrieras, y las producen en condiciones que la mayoría de las plantas coloridas rechazarían. Las especies de aglaonema han sido plantas de interior populares desde la época victoriana, originalmente apreciadas por exactamente la cualidad que estamos celebrando aquí, la capacidad de llevar color y drama a los interiores oscuros de los hogares donde la luz solar real raramente llegaba. La relación clave entre variedad y luz. Cuanto más verde es la variedad, más sombra puede manejar. Las variedades verde sólido o verde y plata prosperarán con muy poca luz. Los rosas, rojos y amarillos necesitan algo más de luz para mantener sus colores. Pero incluso las variedades más coloridas necesitan mucha menos luz que la mayoría de las plantas. Luz indirecta brillante como máximo. Nunca sol directo. 1 siglo y medio de presencia en hogares oscuros de todo el mundo. Si la época victoriana la eligió para sus salones sin luz natural, algo sabían. Parar un momento. Herbolarios. Llevamos 10 plantas. 10 especies que han evolucionado para prosperar exactamente en las condiciones de luz que tiene la mayoría de los hogares. Poca, indirecta, ambiental. Y lo que me parece más valioso de todo esto no es la lista en sí, es el cambio de perspectiva que genera. Ese pasillo oscuro que lleva años vacío no es un espacio donde las plantas no pueden crecer. Es un hábitat perfecto para estas plantas. Ese baño con una sola ventana pequeña no es un problema de jardinería. Es exactamente lo que la aspidistra, la calatea y la planta oración llevan buscando toda su vida. Planta número 11. Dieffenbachia, caña muda. Dieffenbachia especies. Drama tropical de gran formato en la sombra. Una de las pocas plantas de interior que puede alcanzar 1,80 m con poca luz. La Dieffenbachia se gana su lugar en esta lista por pura presencia visual. Estas plantas producen hojas grandes y ampliamente ovales, marcadas con patrones de color crema sobre fondo verde. Una Dieffenbachia madura en un rincón oscuro no solo llena el espacio, lo transforma. No son plantas pequeñas. Con el tiempo, la Dieffenbachia puede alcanzar entre 1,50 m y 1,80 m,
produciendo un tallo grueso y una corona de esas espectaculares hojas con patrones que da una silueta casi de palmera. Y hace todo esto con poca a moderada luz indirecta. Son nativas de los suelos de los bosques tropicales de Centro y Sudamérica, lo que significa que las condiciones de poca luz son su hogar natural. En la iluminación típica de interior, la Dieffenbachia próspera. Las hojas mantienen sus patrones. La planta sigue creciendo. Las hojas nuevas siguen emergiendo. Nota importante. La savia de la planta es irritante, mantenerla alejada de mascotas y niños que puedan masticar las hojas. Regar cuando el centímetro superior del sustrato esté seco. Limpiar esas hojas grandes ocasionalmente. Lo que comienza como una planta modesta, crece a lo largo de meses y años en algo genuinamente monumental. Planta número 12. Hiedra inglés. Hedera helix, belleza trepadora del mundo antiguo en poca luz. Crea atmósfera en estanterías y pasillos oscuros. La hiedra inglesa trae a los espacios de interior una cualidad difícil de nombrar con precisión. Algo parecido a la atmósfera. Los tallos colgantes con sus características hojas lobuladas cayendo en cascada desde una estantería alta o drapándose sobre una librería, crean una sensación de vida e historia que pocas plantas pueden igualar. Y la hiedra genuinamente prospera con poca luz. Hedera helix crece silvestre por toda Europa en el sotobosque de bosques densos, trepando por suelos umbrosos, escalando los lados de piedras orientados al norte, creciendo en lugares donde la luz directa prácticamente nunca llega. No es una adaptación, es su hábitat preferido. En interior, esto significa que la hiedra está perfectamente en casa en pasillos oscuros, rincones sombreados y habitaciones con luz natural mínima. La velocidad de crecimiento se ralentiza en comparación con una posición bien iluminada, pero la planta se mantiene sana. Mantener el sustrato uniformemente húmedo, pero sin encharcamiento. Temperaturas frescas a moderadas. La hiedra no tolera bien el calor excesivo. Revisar ocasionalmente si hay ácaros, su principal plaga. Déjala caer, déjala atrapar. Convierte estanterías ordinarias en algo que parece un rincón de un jardín botánico. Planta número 13. Hoya. Planta de cera. Hoya especies. Paciencia recompensada con flores geométricamente perfectas. Y un aroma que llena la habitación por la noche. La hoya es una planta que te pide que seas paciente. Durante semanas, meses, a veces más tiempo, hace crecer silenciosamente sus hojas cerosas y verde intenso, a través de cualquier luz baja o indirecta que se le haya asignado. No hace gestos dramáticos, no se transforma, simplemente crece de manera constante de una forma fácil de pasar por alto. Y luego florece. Las flores de hoya son prácticamente iniguales en el mundo de las plantas de interior. Racimos geométricamente perfectos de flores en forma de estrella, cada flor tan precisa que parece fabricada. Muchas variedades son intensamente fragantes, dulces y vainilladas, llenando una habitación por la noche. Algunas tienen flores con un brillo de porcelana que las hace parecer artificiales. Una vez que has visto una hoya en flor en persona, entiendes por qué los cultivadores se obsesionan con este género. La tolerancia a la poca luz es genuina. La hoya prefiere la luz indirecta y no le gusta la luz directa, que puede blanquear y dañar esas hojas cerosas. Con luz moderada o baja, crece de manera constante y seguirá floreciendo, aunque más luz fomenta más flores. La clave: nunca mover la planta una vez que ha establecido un botón floral. Mantener el sustrato en el lado más seco. Las hojas gruesas almacenan humedad. Perdonadora del riego irregular. No mover durante la floración. La paciencia tiene su recompensa. Y en el caso de la hoya, la recompensa es algo que no esperabas posible en una habitación oscura. Planta número 14. Palma de salón. Chamaedorea elegans. Un dosel tropical en tu salón. Lleva más de 150 años en interiores oscuros por una razón. Funciona. En la era victoriana, una palma de salón era un símbolo de estatus. Estas pequeñas y elegantes palmas con sus frondas arqueadas y sus tallos esbeltos se colocaban en los salones, las salas de estar formales, precisamente porque los salones victorianos eran espacios oscuros y formales con luz natural limitada. Se eligieron porque funcionaban. Chamaedorea elegans es nativa del sotobosque de selva tropical de México y Guatemala. Creció a la sombra permanente del dosel superior y evolucionó para prosperar exactamente en las condiciones que ofrecía un salón victoriano. Luz indirecta, humedad moderada y ese riego cuidadoso que incentivan los ambientes domésticos formales. Una palma de salón madura, una planta que puede tardar años en alcanzar su altura completa de entre 90 centímetros y 1,50 m. Trae una presencia tropical genuina a un espacio sin exigir la luz indirecta brillante que requieren la mayoría de las plantas tropicales.
Mantener el sustrato uniformemente húmedo. Evitar la luz directa que quemará las frondas. Abonar ligeramente durante la temporada de crecimiento. Una planta con genuina historia. 150 años llevando elegancia a interiores oscuros. Y todavía funciona exactamente igual de bien. Planta número 15. Philodendro hoja de corazón. Philodendron hederaceum. La más fiable de todas. La que los principiantes descubren y los expertos siempre vuelven a tener. El filodendro de hoja de corazón es la planta que los jardineros principiantes descubren y los jardineros experimentados siempre acaban volviendo a tener. No es llamativo. No tiene el dramático patrón de una calatea ni la presencia escultórica de una monstera. Lo que tiene es fiabilidad a un nivel que raya en lo absoluto. Philodendron hederaceum produce hojas brillantes en forma de corazón sobre enredaderas colgantes o trepadoras que crecen continuamente bajo casi cualquier condición de interior. El rango de luz que tolera es genuinamente impresionante, desde luz indirecta a brillante hasta condiciones bastante oscuras que la mayoría de las plantas enredaderas no podrían manejar. La investigación confirma lo que los cultivadores han observado durante generaciones. Esta planta tiene uno de los rangos de tolerancia a la luz más amplios de cualquier planta tropical de interior cultivada habitualmente. Toma un esqueje con algunas hojas y un nodo. Ponlo en tierra o agua. En una semana verás que se forman raíces y en un mes tendrás una planta en crecimiento. Regar cuando el centímetro superior del sustrato esté seco. Cualquier habitación con algo de luz ambiente. Eso es, genuinamente, todo lo que pide. Una planta imposible de perder que sigue dando sin pedir mucho a cambio. Herbolarios, llevamos 15. Las 5 siguientes son las que todo el mundo conoce por su reputación, pero pocas personas entienden por qué son tan extraordinarias. Y las 2 últimas de la lista son las que se han ganado su lugar en el folclore de las plantas de interior. No por su belleza, sino por algo más raro todavía, su resistencia prácticamente sobrenatural. Planta número 16, cinta. Planta araña. Chlorophytum comosum. La máquina multiplicadora produce plantas bebé de forma continua. Te hace un regalo sin parar. La planta araña tiene una función integrada que la hace sentir casi generosa. Produce plantas bebé, pequeños plantines que cuelgan en tallos largos como ornamentos. Cada uno listo para ser cortado e iniciado como nueva planta. Esencialmente te está haciendo un regalo de forma continua. Chlorophytum comosum produce hojas arqueadas rayadas de blanco o crema y esos largos tallos de plantines que le dan su aspecto de araña. Se adapta a un rango impresionante de condiciones de luz, funcionando bien con luz indirecta brillante, pero también tolerando los niveles de poca luz de habitaciones sin exposición directa a las ventanas. Lo que necesita es luz indirecta ambiental, el tipo de luz que existe en la mayoría de las habitaciones normalmente habitadas durante el día. En esas condiciones, crece de manera constante, produce plantines de forma consistente y mantiene la variegación en sus hojas. Regar cuando el centímetro superior del sustrato esté seco. Luz ambiental normal. Una sola planta araña puede convertirse en una colección en meses. El equivalente vegetal de un recurso renovable. Una planta que se convierte en colección sin que hagas nada especial. Planta número 17. Spatifilo. Lirio de la paz. Spatifilum species. La planta con flores que florece en la oscuridad. Una promesa que la mayoría de las plantas con flores no pueden cumplir. El espatifilo hace una promesa que la mayoría de las plantas con flores no pueden cumplir. Florece con poca luz. No solo sobrevive con poca luz, realmente florece. Esas elegantes espatas blancas, elevándose sobre el follaje verde profundo, en un rincón oscuro, en un baño con una sola ventana pequeña, en una oficina con nada más que luz ambiental. Las especies Spatifilum crecen en los suelos de los bosques tropicales, donde el dosel filtra casi completamente la luz directa del sol. La floración la desencadenan los ciclos internos de la planta, no la intensidad de la luz solar. Esto significa que mientras la planta reciba algo de luz ambiental, esas hermosas flores blancas pueden aparecer incluso en condiciones donde las plantas con flores no tienen ningún derecho a florecer. Las plantas también se encuentran entre los purificadores de aire más eficaces del mundo de las plantas de interior habituales. La investigación ha documentado su capacidad para absorber contaminantes del aire de interior comunes, haciéndolas no solo hermosas, sino genuinamente funcionales. Mantener el sustrato uniformemente húmedo. El espatifilo se marchita dramáticamente cuando tiene sed, lo que actúa como una señal clara. Regarlo y ver cómo las hojas vuelven a erguirse en horas. Evitar la luz directa. Flores blancas en los rincones más oscuros de tu casa. La promesa más sorprendente de toda esta lista.
Planta número 18. Poto. Epipremnum aureum. El estándar de oro de la supervivencia con poca luz. Documentado creciendo bajo luz fluorescente durante años sin ningún otro cuidado. Hay una historia sobre un poto creciendo en un centro comercial, cayendo desde una jardinera en el piso superior hasta 3 plantas hacia abajo, prosperando bajo nada más que iluminación fluorescente durante años con riego periódico y prácticamente ningún otro cuidado. Si los detalles exactos son precisos o no, la historia se siente cierta porque el poto es exactamente esa planta. Epipremnum aureum se ha convertido en el símbolo universal de la supervivencia de plantas con poca luz por una buena razón. Crece en condiciones que matarán prácticamente cualquier otra planta de interior. Sombra profunda, iluminación fluorescente, abandono ocasional, fluctuaciones de temperatura, baja humedad. El poto lo maneja todo y sigue produciendo enredaderas cubiertas de esas características hojas en forma de corazón, verdes, doradas, marmoladas de blanco según la variedad. La ciencia apoya lo que cada cultivador sabe por experiencia. El poto ha desarrollado sistemas de fotosíntesis extremadamente eficientes que le permiten aprovechar al máximo la luz disponible. Por eso prospera en centros comerciales, oficinas y los rincones más oscuros de los hogares normales. Toma un esqueje y ponlo en agua o tierra. Observa cómo crece. Cambia el agua ocasionalmente o riega la tierra cuando esté seca. Déjalo caer, trepar, cascadear. No es sutil, solo es fiel. Una vez que lo tienes, siempre lo tendrás. Planta número 19. Sansevieria. Lengua de suegra. Dracaena trifasciata. Casi literalmente indestructible. Documentada sobreviviendo en minas, en refugios antiaéreos, en oscuridad casi total. Te lo prometí al principio del video. Aquí está. La Sansevieria, ahora reclasificada como Dracaena trifasciata, ha sido documentada sobreviviendo en condiciones que parecerían letales para cualquier ser vivo. Oscuridad prolongada, sequía completa, cambios extremos de temperatura, baja humedad, cuidados inconsistentes. Esta planta lo aguanta todo y luego se sienta ahí con aspecto perfecto. Las hojas son arquitectónicas, altas, erectas, con bandas de verde más claro o bordeadas de amarillo, casi como espadas en su forma geométrica limpia. No se doblan, no se marchitan, no se desparraman, se mantienen erectas en el rincón de una habitación como una pieza de escultura. La tolerancia a la poca luz es genuina y genuinamente excepcional. La sansevieria puede crecer en sombra profunda. No solo poca luz, sino condiciones que se acercan a la oscuridad real. Ralentiza significativamente su ritmo de crecimiento en estas condiciones, pero sobrevive, se adapta. La investigación ha demostrado que su sistema de fotosíntesis CAM, el mismo sistema que permite a los cactus del desierto conservar agua, es parte de lo que la hace tan extraordinariamente resistente a múltiples condiciones de estrés simultáneamente. Regar una vez cada 2 a 4 semanas según la temporada. Dejar secar el sustrato completamente entre riegos. Evitar el exceso de riego. Es el único error real que puedes cometer. Ponla en el rincón más oscuro que tengas. Volverá cuando te acuerdes de ella, con exactamente el mismo aspecto que cuando la dejaste, imperturbable. Planta número 20. CZ. Planta CZ. Zamioculcas zamifolia. La leyenda que prospera donde nada más lo hace. El extremo de lo posible en jardinería de interior. Y aquí estamos. La planta número 20. La que he guardado para el final porque representa el límite de lo que es posible. La planta que no solo tolera la poca luz, sino que parece casi perfectamente adaptada al tipo de condiciones de iluminación que la mayoría de los hogares realmente tienen y que la mayoría de las plantas no pueden aprovechar. Zamioculcas. Zamifolia produce tallos altos cubiertos de pares, de hojas brillante verde profundo, que parecen casi lacadas. La planta es llamativa de una manera sutil, no dramática, no colorida, pero con una elegancia tranquila y pulida que hace que parezca que pertenece a una revista de diseño. Y crece en condiciones que derrotarán prácticamente a todas las demás plantas de esta lista. El secreto es su anatomía notable. Las plantas CZ crecen a partir de rizomas, tallos subterráneos gruesos y parecidos a patatas que almacenan agua y nutrientes. Esos rizomas significan que la planta puede sobrevivir periodos prolongados de sequía y oscuridad sin daño visible. El grueso recubrimiento ceroso de cada hoja minimiza la pérdida de agua. En la práctica, esto significa que puedes poner una planta CZ en la habitación de interior más oscura de tu casa, un pasillo sin ventanas, un baño interior, una habitación donde hayas renunciado completamente a las plantas, y crecerá, despacio, sí, pero de manera constante. Nuevos tallos emergerán, nuevas hojas se desplegarán,
la planta mantendrá su aspecto brillante y pulido. Regar una vez al mes, Abonar ocasionalmente. darle esencialmente nada y recibir a cambio una planta que parece deliberada, cuidada y hermosa. Es como tener una planta que hace su propio mantenimiento. 20 plantas. Y todas ellas con una misma historia detrás. La historia de que la oscuridad no es el enemigo del cultivo de interior. Es simplemente una condición diferente. Una condición para la que millones de años de evolución han preparado a docenas de plantas extraordinarias. El pasillo oscuro que veías como un problema, ahora lo ves diferente. El baño sin ventana ya no es un espacio perdido. La oficina sin luz natural no es un lugar donde las plantas van a morir. Son hábitats perfectos para estas plantas. Y esas plantas estaban esperando que alguien lo supiera. Ahora lo sabes. La pregunta ahora es, ¿por dónde empiezas? Si quieres algo completamente fuera de lo común que rompa todos los esquemas sobre suculentas, la gastería. Si buscas el máximo impacto visual en la habitación más oscura, la calatea o el helecho nido de pájaro. Si quieres una planta que haga algo que ninguna otra hace, algo que te sorprenderá cada noche, la planta oración. Si quieres flores de verdad en un rincón oscuro, el espatifilo. Y si lo que necesitas es la garantía absoluta de que no vas a matar nada, la sansevieria o la CCZ. Esas dos no fallan. Herbolarios. Dime en los comentarios, ¿cuál de estas 20 vas a añadir a tu colección? ¿Eres del equipo follaje dramático, del equipo enredaderas colgantes o del equipo supervivientes indestructibles? Leo todos los comentarios. Siempre. Si este vídeo ha cambiado la forma en que ves ese rincón oscuro de tu casa, ese pasillo que lleva años sin plantas, ese baño que creías imposible, dale al like. Ayuda a que otras personas descubran que la oscuridad no es un obstáculo, es una oportunidad. 20 plantas de interior que viven solo en agua. ¿Y si te dijera que algunas de las plantas más bonitas que puedes tener en casa no necesitan ni una sola pizca de tierra? Plantas que viven meses, años, solo en agua. Plantas que nuestras abuelas cultivaban en tarros de vidrio sobre el alféizar de la ventana antes de que existieran los sustratos especiales, los abonos de liberación lenta y los kits de iniciación de 40 euros. Y la gran broma es esta: herbolarios. Seguimos gastando dinero en tierra, en fertilizantes, en macetas con sistema de drenaje, cuando hay plantas que crecen más sanas, más fácil y más limpias en un simple vaso de agua. Hoy te voy a mostrar 20 de esas plantas, ordenadas de impresionante a absolutamente increíble. Quédate hasta la número 17. Es la planta que echa raíces tan rápido que puedes verlo ocurrir en tiempo real. No es exageración. Y la número 20 la puedes empezar ahora mismo con algo que probablemente tienes en tu cocina, sin comprar nada, sin ir a ninguna tienda. Dale al like si ya tienes alguna planta en agua y suscríbete. Publicamos cada semana. Mira, el problema con la jardinería de interior no es la falta de espacio, no es la falta de tiempo. El problema es que nos han vendido una idea de que cultivar plantas es complicado por definición. Que necesitas el sustrato correcto, el pH correcto del agua, el fertilizante correcto en la dosis correcta en el momento correcto, que si no lo haces bien, la planta muere y es tu culpa. Resultado: millones de personas que quieren verde en su hogar, pero tienen miedo de matar otra planta más. Y mientras tanto, hay una técnica que tiene siglos de historia, que está respaldada por investigación científica moderna, que elimina el 90% de los problemas típicos del cultivo en maceta. Se llama cultura en agua, y hoy vamos a redescubrirla juntos. Sin hongos en el sustrato. Sin olvidarte de regar y que se seque. Sin regar de más y que se pudran las raíces. Sin moscas del sustrato, herbolarios. Ni una. Te voy a mostrar 20 plantas, pero antes de empezar tengo que avisarte de 3 cosas que van a sorprenderte. Primera, la número 12 es esa planta enorme de hojas gigantes que todos tienen en Instagram y en las revistas de diseño. Y sí, vive en agua, con hojas de 60 centímetros, en un jarrón. Segunda, la número 11 echa raíces visibles en 48 horas, te lo juro. Puedes poner el esqueje en agua al levantarte y cuando vuelves del trabajo ya tiene raíces. Es casi inquietante de lo rápido que es. Y tercera, la número 18 y la 19 te van a dar cosecha. Sí, herbolarios,
cosecha comestible, hierbas aromáticas frescas en tu cocina, creciendo en agua, todo el año, sin macetas, sin tierra, sin nada. ¿Listo? ¡Empezamos! Planta número 1. Pothos, la planta indestructible del agua. La que demuestra que esto funciona de verdad. Empezamos con el Pothos, o como lo llaman en inglés, Devil's Ivy, la hiedra del diablo. El nombre lo dice todo. Es casi imposible matar esta planta aunque lo intentes. Los estudiantes universitarios llevan décadas teniendo pothos en vasos de agua en sus habitaciones, olvidándose de ellos semanas enteras. Y esas plantas siguen ahí, verdes, creciendo, impertérritas. El Epipremnum aureum produce largas enredaderas colgantes con hojas en forma de corazón. Pueden ser verde sólido, jaspeadas en blanco o salpicadas de amarillo dorado. Son preciosas en un jarrón de vidrio transparente donde puedes ver las raíces. Aquí está la ciencia detrás. El pothos desarrolla raíces acuáticas especializadas, distintas de las raíces que tendría en tierra. Esas raíces están perfectamente adaptadas para absorber oxígeno y nutrientes directamente del agua. La investigación en cultivo hidropónico confirma lo que las abuelas ya sabían. El pothos no solo sobrevive en agua, a veces crece más vigoroso que en tierra. ¿Cómo empezar? Corta un esqueje con 2 o 3 hojas y al menos un nudo. Mételo en un vaso de agua. En una semana verás raíces. En un mes tendrás un bosque subacuático. Mantenimiento. Cambia el agua cada octubre de 14 días para mantenerla fresca y oxigenada. Eso es todo. Herbolarios. El pothos en agua se olvidó porque los viveros no pueden venderte tierra, abono y maceta de drenaje si estás usando un tarro de mermelada. Planta número 2. Bambú de la suerte. El impostor que lleva siglos viviendo en agua. Y no es bambú. Eso es lo más gracioso. El bambú de la suerte podría ser la planta de cultura en agua por excelencia. Y hay un dato que siempre sorprende a la gente. No es bambú. La Dracaena sanderiana produce esos tallos segmentados que parecen bambú a la perfección, pero es una dracena. Y lleva siglos cultivándose en agua en hogares asiáticos, específicamente por su simbolismo de buena fortuna y prosperidad. No se adapta al agua, está diseñada para ella. En su hábitat natural crece a orillas de ríos con las raíces constantemente sumergidas. Los centros de jardinería lo venden en recipientes con agua y piedras decorativas. Las piedras no alimentan la planta, herbolarios. Solo sujetan los tallos. El agua hace todo el trabajo. Los tallos pueden vivir años en el mismo recipiente, produciendo hojas nuevas continuamente y creciendo en altura. Mantenimiento. Mantén el nivel del agua constante cubriendo las raíces y unos 2 centímetros de tallo. Cambia el agua cada 2-3 semanas. Si tu agua del grifo es muy clorada, usa filtrada. Planta número 3. Filodendro. El clásico de los alféizares de cocina. El que las bisabuelas tenían sin saber que estaban haciendo hidroponía. Los filodendros, especialmente las variedades de hoja en forma de corazón, son donde la cultura en agua se vuelve elegantemente simple. El filodendro nederaceum produce enredaderas cubiertas de esas hojas brillantes características que van del verde oscuro al bronceado o variegado, y llevan en los alféizares de las cocinas desde la época de nuestras bisabuelas. Echa raíces más rápido y de forma más confiable en agua que casi cualquier otra planta tropical. La investigación moderna en hidroponía confirma lo que generaciones de amantes de las plantas ya sabían. Los filodendros desarrollan sistemas radiculares robustos que sostienen la planta indefinidamente. Estas no son raíces temporales esperando ser trasplantadas a tierra, son raíces permanentes, perfectamente adaptadas a la vida acuática. Truco visual. Usa un recipiente de vidrio transparente. Ver las raíces crecer es una de las cosas más satisfactorias de este método. Tienes información en tiempo real sobre la salud de tu planta. ¿Cómo empezar? Esqueje con varias hojas y un nudo. En días verás pequeños brotes de raíz. En 2 semanas, sistema radicular en desarrollo. En un mes, hojas nuevas desplegándose. Mantenimiento. Cambia el agua semanalmente. Luz indirecta brillante. Planta número 4. Cinta, Chlorophytum, la fábrica de plantas bebé. Que vienen ya listas para el agua, como si la naturaleza lo hubiera planeado.
La cinta tiene una característica que la hace absolutamente perfecta para la cultura en agua. Produce plantitas bebé que ya vienen con el inicio de su propio sistema radicular. La Chlorophytum comosum produce largas hojas arqueadas con franjas blancas o crema, y envía tallos largos con pequeñas flores blancas que se convierten en esas plantitas características. Cada bebé cuelga en su tallo como un adorno esperando ser cortado y puesto en agua. La propagación de cintas en agua es casi instantáneamente satisfactoria. Coge una plantita con, aunque sea los más mínimos brotes de raíz, ponla en un pequeño vaso de agua. En una semana esas raíces habrán triplicado su longitud. Lo mejor, la cinta madre sigue produciendo bebés continuamente. Básicamente es una fábrica de plantas gratis funcionando sin parar. Herbolarios. Los estudios sobre cintas muestran que son extraordinariamente adaptables. Llevan siendo plantas de interior populares más de un siglo por exactamente esa razón. ¿Cómo multiplicar? Corta la plantita bebé del tallo. Ponla en un vaso de agua pequeño. Luz indirecta brillante. Cambia el agua semanalmente. Resultado. En meses, plantitas que producirán sus propios bebés. Multiplicación infinita sin gastar un euro. Planta número 5. Espatifilo. La flor elegante que nadie imagina en agua. Y sin embargo, puede vivir años sin tocar tierra. El espatifilo representa el siguiente nivel de la cultura en agua. Plantas que normalmente van en tierra, pero se adaptan sorprendentemente bien a vivir solo en agua. El Spatifilum crece de forma natural en suelos de selva tropical que permanecen constantemente húmedos. Esa preferencia por la humedad constante se traduce perfectamente a la cultura en agua. Esas flores blancas que la gente ama, lo que llamamos espatas, son en realidad hojas modificadas, y la planta sigue produciéndolas incluso en cultura en agua una vez establecida. La clave es la paciencia en la transición. No puedes coger un espatifilo de su maceta y meterlo directamente en agua. Hay que hacer el proceso bien. El proceso correcto. Lava las raíces con cuidado hasta eliminar toda la tierra. Ponlo en agua cambiando cada 2 o 3 días al principio, mientras el material de raíz antiguo se degrada. En pocas semanas crecen raíces nuevas adaptadas al agua y la planta empieza a florecer. Mantenimiento. Una vez establecido, cambia el agua semanalmente. Raíces sumergidas pero corona fuera del agua. Luz indirecta brillante. Herbolarios, llevamos 5 plantas y ya hemos visto que esto funciona con enredaderas, con bambú, con filodendros, con plantas florecientes, pero ahora vienen las que visualmente te van a dejar con la boca abierta. Plantas con colores que parecen pintados a mano, plantas que se mueven, plantas enormes que desafían cualquier lógica viviendo en un jarrón. Planta número 6. Aglaonema, siempre viva China. El abstracto moderno que no necesita tierra. Hojas pintadas como cuadros de arte contemporáneo. El aglaonema produce hojas que parecen pintadas a mano con patrones de plata, rosa, rojo y crema. Y a pesar de ser plantas tropicales que normalmente van en tierra, se adaptan notablemente bien a la cultura en agua. Las especies de aglaonema han sido plantas de interior populares desde la época victoriana. Esa misma dureza que las hace sobrevivir en rincones oscuros también las hace adaptarse a vivir en agua. El detalle especial. Esos colores tan dramáticos de las hojas se mantienen e incluso se intensifican en cultura en agua cuando la planta recibe luz adecuada. Puedes empezar con esquejes de tallo que enraizan en 2-3 semanas en agua. Una vez establecidas, van produciendo hojas nuevas con sus patrones únicos cada pocas semanas. Atención al agua. Cambia semanalmente y vigila el alga verde, señal de que necesita cambio más frecuente. Planta número 7. Hiedra inglesa. La belleza clásica que echaba raíces en botellas de vidrio hace siglos. El cottage inglés en versión hidropónica. La hiedra inglesa trae un encanto de otro tiempo a la cultura en agua. Ha estado creciendo en botellas y tarros en los alféizares de casas rurales durante siglos. La Hedera helix produce esas hojas lobuladas características en enredaderas que escalan o caen según cómo las coloques. Y los esquejes se enraizan más rápido y de forma más fiable en agua que en tierra. ¿Por qué funciona tan bien? La hiedra crece en entornos húmedos y sombreados de forma natural, con raíces aéreas que se agarran a cortezas de árbol y paredes de piedra. Esas mismas raíces se adaptan perfectamente al agua. Método tradicional. Varios esquejes en botellas decorativas de vidrio. Crea cascadas densas de follaje que llenan ventanas enteras.
¿Cómo empezar? Esquejes en primavera o verano con varias hojas y 2 nudos. En una semana, brotes de raíz. En 2 semanas, raíces funcionales. En un mes, crecimiento visible. Tolerancia. Acepta menos luz que la mayoría. Ideal para espacios más oscuros. Planta número 8, Cóleo, Coleus, el espectáculo de color más rápido del mundo vegetal. Hojas que parecen pintadas en rojo, rosa, morado, amarillo y verde, a la vez. El cóleo explota con color en agua. Produce hojas que parecen pintadas a mano con combinaciones de rojo, rosa, púrpura, amarillo y verde. Y a pesar de cultivarse tradicionalmente como planta anual de exterior, vive en interior en agua de forma casi indefinida. Las especies de Coleus se enraizan con velocidad asombrosa. Coge un esqueje, quita las hojas inferiores, ponlo en agua. En 3-5 días verás raíces emergiendo. En 2 semanas tendrás un sistema radicular sustancial. El secreto del color. La intensidad de las hojas mejora en cultura en agua cuando la planta recibe luz adecuada. La investigación hidropónica moderna confirma que muchas variedades de cóleo crecen igual de bien o mejor en agua que en tierra. Puedes crear composiciones increíbles mezclando varias variedades de cóleo en recipientes transparentes grandes, combinando colores y patrones. Atención especial. Cambia el agua 2 veces por semana. Estas plantas de crecimiento rápido consumen nutrientes rápido y enturbian el agua más rápido que otras. Truco de forma. Pellizca los ápices de crecimiento para estimular ramificación y densidad. Planta número 9. Begonia. La exótica que sorprende a todo el mundo en agua. Demasiado elegante para ser tan fácil. Y sin embargo, las begonias sorprenden. Parecen demasiado exóticas, demasiado elegantes para crecer en agua simple. Pero las begonias de caña, también llamadas begonias ala de ángel, se adaptan bellamente y pueden florecer en agua durante años. Producen tallos altos con hojas manchadas o pintadas y racimos de flores delicadas. Los tallos desarrollan naturalmente nudos donde las raíces quieren formarse, lo que las hace candidatas ideales para cultivo permanente en agua. ¿Por qué funciona? Las begonias son epífitas en su hábitat natural, agarradas a ramas de árboles absorbiendo humedad del aire. Esa adaptación a la humedad constante sin raíces saturadas se traduce perfectamente a la cultura en agua donde las raíces reciben humedad y oxígeno a la vez. Impresionante. Algunas begonias alcanzan 60 centímetros de altura en agua, produciendo cascadas de hojas y flores. ¿Cómo empezar? Esqueje de tallo con varias hojas, quita las inferiores. En una semana, raíces iniciándose. En 3 semanas, sistema radicular funcional. Planta número 10. Singonio. La transformadora de crecimiento rápido, que crece tan rápido en agua que puedes medir el progreso cada semana. Los singonios son donde la cultura en agua se vuelve emocionante y rápida. El Syngonium podophyllum produce hojas en forma de flecha que pueden ser verde sólido, jaspeadas con blanco o rosa o pintadas en múltiples colores. Las plantas jóvenes crecen erguidas y empiezan a trepar o colgar cuando maduran. La tasa de crecimiento en agua a menudo supera la que se produce en tierra. ¿Por qué? Producen raíces aéreas a lo largo de sus tallos de forma natural. Cuando pones un esqueje en agua, ya tiene las estructuras listas para convertirse en raíces acuáticas. En días, esas raíces aéreas se expanden y comienzan a funcionar como raíces primarias. Progreso visible. En una semana, crecimiento radicular visible. En 2 semanas, sistema radicular sustancial. En un mes, hojas nuevas desenvolviéndose activamente. La experiencia con hidroponía moderna muestra que los singonios prefieren la humedad constante, lo que hace el cultivo en agua ideal. Crecen más rápido, producen colores más vibrantes y desarrollan follaje más denso que en tierra. Pausa un momento. Herbolarios. Llevamos la mitad del vídeo y ya hemos visto 10 plantas completamente distintas, desde enredaderas clásicas hasta begonias exóticas y explosiones de color, viviendo todas en agua. Pero ahora vienen las que me parecen más fascinantes, las que tienen algo especial, las que van a retar lo que crees que es posible con este método. La que se mueve sola, la que echa raíces en 24 horas, la que produce comida, la que parece imposible que viva en agua y sin embargo lleva años haciéndolo. ¿Sigues ahí? Bien, porque lo que viene ahora es lo mejor. Planta número 11.
Tradescantia zebrina. La que echa raíces mientras duermes. 48 horas. Raíces visibles. Sin exageración. Esta es la que prometí al principio. La Tradescantia zebrina produce tallos colgantes cubiertos de hojas rayadas en plata y morado con el envés en morado intenso, y cuando pones un esqueje en agua no estás esperando a que formen raíces, estás viendo cómo se activan raíces que ya existen. Cada nudo a lo largo del tallo tiene pequeños brotes de raíz ya presentes. Cuando el tallo entra en contacto con agua, esas estructuras se activan y se expanden. En 24-48 horas tienes raíces funcionales, visibles a simple vista. Experimento que puedes hacer ahora mismo. Pon un esqueje en agua por la mañana antes de ir a trabajar. Cuando vuelves, ya tiene raíces. En serio. Los estudios sobre especies de Tradescantia confirman que son extremadamente adaptables y vigorosas, lo que explica por qué la transición al agua ocurre sin ningún periodo de estrés. El color morado se intensifica con buena luz. Los pigmentos morados se vuelven casi negro-violeta en condiciones de luz adecuada. Cambia el agua cada 3-5 días porque estas plantas de crecimiento rápido enturbian el agua antes que otras. Pellizca los ápices para conseguir una planta más tupida y densa. Planta número 12. Monstera. La reina de Instagram viviendo en un jarrón. Sí, esa, la de las hojas gigantes perforadas, en agua, sin tierra. Herbolarios. Sé lo que estáis pensando. Eso no puede ser verdad. Puede. La monstera deliciosa. Esa planta de hojas enormes con perforaciones que todos reconocen de las revistas de diseño y de Instagram puede vivir en agua a largo plazo. No hablamos de esquejes pequeños. Hablamos de plantas sustanciales con hojas de medio metro. La clave está en sus raíces aéreas. La monstera las desarrolla de forma natural. Son esos cordones gruesos que cuelgan de los tallos. Y esas raíces aéreas se transforman en potentes raíces acuáticas. ¿Cómo funciona? Necesitas un esqueje que incluya al menos una hoja y una raíz aérea. La colocas en un recipiente grande, porque esta planta necesita espacio. En semanas, esa raíz aérea se adapta al agua y se desarrollan raíces nuevas desde los nudos del tallo. El detalle importante: añade fertilizante líquido diluido al agua cada 2 semanas. Una planta de este tamaño necesita nutrientes que el agua sola no puede proveer. La investigación en hidroponía confirma que las monsteras pueden florecer indefinidamente sin tierra si reciben nutrientes adecuados. Si tienes luz adecuada y fertilizas regularmente, las hojas nuevas pueden llegar a desarrollar las perforaciones características. Planta número 13. Dieffenbachia, la que resucita de lo que parece un palo muerto. Ciencia que parece magia. La Dieffenbachia, popularmente llamada caña muda, produce algunas de las hojas más dramáticas de cualquier planta de interior. Enormes, pintadas con patrones cremosos y manchas, que parecen diseñadas por un artista. Y aquí está la parte que parece magia. Puedes coger lo que parece un trozo de palo seco, un segmento de tallo sin hojas, y en 2 semanas tendrá raíces en el agua y brotes verdes emergiendo desde arriba. La transformación parece milagrosa, pero tiene base científica. Los tallos de Dieffenbachia almacenan energía y tienen nódulos de crecimiento latentes a lo largo de toda su longitud. La Dieffenbachia en realidad prefiere la humedad constante. En maceta, el ciclo de riego inconsistente le da problemas. En agua, donde la humedad es constante, las plantas florecen con menos problemas que en tierra. ¿Cómo hacerlo? Secciones de tallo de 10 a 15 centímetros con al menos un nudo. Ponlas en agua con al menos un nudo sumergido. Cambia el agua semanalmente. En 2 semanas, raíces. En 1 mes, hojas nuevas desenvolviéndose con esos patrones espectaculares. Planta número 14. Drácena, la arquitecta paciente. Años de crecimiento estable. Sin drama, sin problemas. La dracena representa la filosofía opuesta al cóleo o a la tradescantia. No es rápida, no es espectacular en velocidad. Es estable, duradera, fiable. La Dracaena marginata y especies relacionadas producen esas hojas alargadas y puntiagudas sobre tallos leñosos de aspecto arquitectónico. Crecen lentamente pero con una estabilidad extraordinaria en agua. Años de crecimiento saludable sin tierra. ¿Por qué funciona? Están adaptadas a entornos con lluvia inconsistente, así que han evolucionado para ser extremadamente eficientes con el agua y los nutrientes. En cultura en agua toman lo que necesitan lentamente y sin excesos. Advertencia importante. Las drácenas son sensibles al flúor del agua del grifo, que puede causar el ennegrecimiento de las puntas de las hojas.
Usa agua filtrada o deja reposar el agua del grifo 24 horas antes de usarla. No esperes cambios dramáticos semana a semana. Lo que obtienes es estabilidad. La planta se establece en agua y sigue viviendo tranquilamente, añadiendo crecimiento sin crear problemas. Cambia el agua cada 2 semanas. Luz moderada. Eso es todo el cuidado que necesita. Planta número 15. Marantácea. La que se mueve sola, que abre y cierra sus hojas cada día como si respirara. Las plantas de la oración traen algo único a la cultura en agua. Movimiento. La Maranta leuconeura produce hojas pintadas con venas rojas o blancas sobre fondo verde. Y tiene un comportamiento que los biólogos llaman nastia nictinástica. Las hojas se pliegan hacia arriba por la noche como manos en oración y se abren de nuevo por la mañana. En cultura en agua, ese movimiento continúa con total naturalidad. Tienes una planta que literalmente interactúa contigo a diario. ¿Por qué funciona en agua? Crecen de forma natural en suelos de bosque tropical con alta humedad constante. El agua que se evapora del recipiente crea un microclima de humedad alrededor de las hojas, exactamente lo que la planta quiere. La investigación sobre plantas tropicales de interior muestra que muchas especies prefieren condiciones hidropónicas porque proveen humedad constante, sin el riesgo de pudrición de raíces. Cuidado con la luz. Demasiada quema las hojas, demasiado poca desvanece los colores. Busca luz filtrada brillante, para mantener la calidad. Herbolarios. Llevamos 15 plantas y todavía no he llegado a las que más me gustan. Las que van a cambiar cómo ves tu cocina, las que dan cosecha, las que echan raíces en 24 horas y la última que lo resume todo. Planta número 16. Queso suizo pequeño. El showpiece compacto. Todo el drama de la monstera grande. En el espacio de un jarrón mediano. La monstera adansoni lleva el estilo característico de su prima famosa, las hojas perforadas, a un formato mucho más manejable para la cultura en agua. Produce hojas de 15 a 20 centímetros con perforaciones naturales que crean ese aspecto tan reconocible. Trepa o cae según cómo la coloques, y enraiza en agua con rapidez. La ventaja sobre la monstera grande. Crece a un ritmo satisfactorio, no tan rápido que desborde su recipiente de inmediato, y mantiene el aspecto exótico. Como las monsteras son epífitas de forma natural, ya están adaptadas a obtener agua y nutrientes de fuentes distintas a la tierra tradicional. El agua simplemente imita sus condiciones naturales. Con fertilizante líquido diluido cada 2 semanas en el agua, la planta prospera indefinidamente y las hojas siguen desarrollando sus perforaciones características. Planta número 17. Corazón de Jesús morado. La instantánea. La número 17. La que prometí en el hook. Raíces en 24 horas. Aquí estamos. La que prometí al principio. La Tradescantia pallida produce tallos y hojas en un morado profundo e intenso que a veces parece casi negro-violeta. Y cuando pones los esquejes en agua, no tienes que esperar. Puedes verlo ocurrir. Pon los esquejes por la mañana. Comprueba por la tarde. Verás el inicio de las raíces. Al día siguiente, raíces claramente visibles. Al final de la semana, sistema radicular completamente funcional. La ciencia de la propagación moderna confirma que algunos tejidos vegetales tienen células meristemáticas extremadamente activas que responden a la presencia de agua produciendo raíces casi de inmediato. El corazón de Jesús morado es uno de los casos más rápidos conocidos. El color se intensifica con la luz. Los pigmentos morados se profundizan hasta tonos casi negros en buenas condiciones de luz. Cambia el agua semanalmente, luz brillante para el color más intenso, pellizca los ápices para conseguir más densidad, sin periodo de dormancia. Planta número 18. Menta. La que produces, cosechas y repites. Hierba aromática fresca en tu cocina. Sin tierra, sin maceta, todo el año. Aquí cambiamos de categoría por completo. La menta trae algo que ninguna de las plantas anteriores puede ofrecerte. ¿La puedes comer? Las especies menta, ya sea hierbabuena, menta piperita, menta de chocolate o cualquier otra variedad, enraizan en agua con velocidad notable. Coge esquejes de plantas establecidas, quita las hojas inferiores, ponlos en agua. En días tienes raíces. En 2 semanas, crecimiento nuevo suficiente para empezar a cosechar. Lo que hace especial a la menta en agua. Crece tan vigoroso que puedes cosechar hojas regularmente sin dañar la planta. La cortas para tu infusión o tu mojito
y la planta responde produciendo aún más crecimiento. Es un jardín de hierbas renovable en un tarro de vidrio. La jardinería de hierbas tradicional lucha con la menta porque se expande agresivamente en tierra, invadiendo todo. En agua, ese vigor queda perfectamente contenido mientras te da cosechas abundantes. Los estudios sobre cultivo de hierbas muestran que muchas prefieren condiciones hidropónicas porque proveen humedad constante y nutrientes sin las enfermedades comunes en tierra. Cambia el agua 2 veces por semana, la menta crece rápido y consume nutrientes con velocidad. Luz brillante, idealmente cerca de una ventana soleada. Cosecha regularmente para estimular la ramificación y la densidad. Planta número 19. Albahaca. La cocina de verano todo el año. Albahaca fresca. En agua. Siempre disponible. Siempre en su punto. El Ocimum basilicum, ya sea albahaca genovesa, albahaca tailandesa o las variedades moradas, enraiza rápidamente desde esquejes de tallo. Coge los 10 a 15 centímetros superiores de un tallo, quita las hojas inferiores, ponlo en agua. En una semana, raíces iniciándose. En 2 semanas, sistema radicular funcional y la planta empieza crecimiento activo. La ventaja práctica definitiva. Necesitas tener la albahaca cerca de donde cocinas. En agua, en la encimera o el alféizar de la cocina, la tienes visible y accesible, sin tener que ir al frigorífico donde ya está medio marchita. Cada vez que cosechas hojas desde los ápices, la planta se ramifica y se vuelve más densa. Puedes mantener la misma planta de albahaca durante meses, cosechando continuamente mientras el crecimiento nuevo reemplaza lo que tomas. La investigación sobre cultivo de albahaca confirma que se adapta bien a la hidroponía, a menudo produciendo hojas con más aceites esenciales y más sabor que las plantas en tierra cuando reciben luz y nutrientes adecuados. La albahaca quiere sol. Ponla en el sitio con más luz disponible. Cambia el agua cada 3-4 días porque los aceites de las hojas enturbian el agua rápido. Añade fertilizante líquido diluido semanalmente para crecimiento vigoroso continuo. Planta número 20. Boniato. La magia de cocina que todo el mundo puede hacer hoy, sin comprar nada, sin ir a ninguna tienda, con lo que tienes ahora mismo. Y aquí estamos. El número 20, el que guardé para el final porque representa todo lo que hemos hablado hoy. El boniato es la planta que cualquier persona puede empezar ahora mismo, sin comprar nada, sin prepararse, con lo que probablemente tienes en tu cocina en este momento. Coge un boniato de tu despensa. Uno ecológico funciona mejor porque los convencionales suelen tratarse con inhibidores de brote. Ponlo en un tarro o recipiente con la punta afilada hacia abajo y aproximadamente la mitad del boniato sumergida en agua. Eso es todo lo que tienes que hacer. En una semana, raíces emergiendo desde abajo, en 2 semanas, brotes apareciendo desde arriba. En un mes, enredaderas colgantes con hojas en forma de corazón cayendo desde el recipiente. En 2 meses, esas enredaderas pueden medir más de 1 metro. La magia científica. El boniato es un órgano de almacenamiento, un depósito de energía diseñado específicamente para producir plantas nuevas. Cuando lo pones en agua, activas procesos naturales que ya están listos y esperando. El tubérculo no necesita nutrientes externos al principio, los lleva todos dentro. Las enredaderas que produce pueden ser verde sólido, moradas o jaspeadas según la variedad. Algunas producen follaje ornamental que rivaliza con cualquier planta que puedas comprar en una tienda. Esto cayó en el olvido porque es de la vieja escuela. El tipo de cosa que hacía tu abuela en el alféizar del invierno cuando los jardines exteriores dormían y traer algo verde vivo a casa costaba lo que costaba. Pero funciona exactamente igual de bien hoy que entonces. Mejor incluso porque ahora puedes documentarlo, compartirlo e inspirar a otros. Sin equipamiento especial, sin plantas caras, sin rutinas complicadas. Solo un tubérculo, un tarro, agua, luz y paciencia. 20 plantas. Desde un potus en un tarro de mermelada hasta una monstera en un jarrón de diseño. Desde hierba aromática para cocinar hasta un boniato que convierte tu ventana en un jardín colgante. Todas en agua, solo en agua. Herbolarios. Lo que hemos visto hoy no es un truco ni una tendencia de Instagram. Es una técnica con siglos de historia que la industria de la jardinería moderna nos hizo olvidar porque no vende sacos de sustrato ni kit de fertilizante de 3 pasos. La cultura en agua elimina los problemas más frustrantes del cultivo en maceta, sin pudrición de raíces por exceso de riego, sin estrés hídrico por olvidarte, sin hongos en el sustrato, sin esas moscas pequeñas que aparecen de la nada en la tierra húmeda. Y lo que obtienes a cambio es transparencia real.
Literalmente. Puedes ver las raíces, puedes ver cuando el agua necesita cambiarse, puedes ver la salud de tu planta en tiempo real. El verde no debería ser una fuente de ansiedad, debería ser una fuente de calma, y estas 20 plantas son la demostración de que así puede ser. La pregunta que te dejo no es si esto funciona, ya has visto que funciona. La pregunta es, ¿cuál vas a probar primero? ¿Eres del equipo enredaderas colgantes, del equipo plantas dramáticas de gran formato o del equipo cosecha en cocina? Dímelo en los comentarios, leo todos y siempre. Y si tienes alguna planta en agua que no hayamos mencionado hoy, cuéntame. Aprendo tanto de vosotros como vosotros de mí. Si este vídeo te ha abierto los ojos, dale al like. Ayuda a que más personas descubran que cultivar en casa puede ser simple, limpio y precioso a la vez. Y si todavía no estás suscrito a este canal, bueno, tienes un tarro de vidrio, un esqueje de potus y agua del grifo. Ya tienes todo lo que necesitas para empezar. Hasta la próxima, herbolarios.